Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Pido disculpas que estoy un poco afónico, pero haremos el esfuerzo para poder conversar de la mejor manera con nuestro invitado de hoy, el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, ex candidato a la vicepresidencia de la República, y analizar justamente el desempeño fiscal, el desempeño del gasto público del año, y también hablar sobre la proforma ya ahora convertida en presupuesto aprobado para el año 2026. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa en este día lunes, iniciando ya el mes de diciembre, el último mes del año. Los meses pasan ahora volando y estamos terminando otro año fiscal más. Quería comenzar preguntándote tu visión sobre cómo queda finalmente el presupuesto aprobado para el 2026. Muchas gracias, Giovanni, por la entrevista. Tal vez debemos hacer un poco de memoria y recordar que los presupuestos del Estado de los años anteriores han sido aprobados en su gran mayoría a través de lo que se llama el Ministerio de la Ley. Es decir, no hubo un apoyo mayoritario de la Asamblea, pasó el tiempo y terminó aprobándose de esa manera. Segundo, en la actualidad se aprobó ahí sí con apoyo de una mayoría aglutinada por el gobierno, y el presupuesto pasó como fue entregado. Hasta donde conozco, se mantuvo más o menos la estructura inicial. Y claro, también haciendo un poco de historia, la diferencia entre los presupuestos que se aprueban en la Asamblea versus lo que se llamaría los presupuestos ejecutados es muy grande. Es decir, una cosa es lo que se aprueba, otra cosa es lo que se ejecuta, y por distintas razones, de distinta naturaleza. Por ejemplo, la presencia de un problema ya histórico, estructural, recurrente, que es la subejecución presupuestaria. El que esté en la proforma no quiere decir que haya la liquidez para poder atender ese gasto, y muchas veces puede estar en la proforma pero no se puede ejecutar porque no se tiene el financiamiento adecuado. También puede ser que sí hay el financiamiento adecuado, que esté en la proforma, pero por problemas de administración, de gestión, no puedan ejecutar, y eso también es algo que es bastante recurrente. Un tercer elemento que vale la pena mencionar es que la ley le obliga al Ministerio de Economía a registrar en el presupuesto lo que la ley impone, independiente si en la práctica termina cumpliéndose o no. ¿A qué me refiero? Se establece desde el año 2005, desde este año, que la asignación para el sector de la salud sea del 4% del PIB, y para la educación del 6% del PIB. Sin embargo, esto es el resultado de un punto porcentual por año que no se ha cumplido. Es decir, ha estado en la proforma aprobada, pero en la práctica no se ha dado por también varias razones como las que acabo de citar. Y así podemos seguir dando ejemplos para simplemente ilustrar la diferencia que existe entre los presupuestos que se aprueban y los presupuestos que se ejecutan. Y un tercer o cuarto factor bien importante, no me quiero olvidar, es que no se puede incluir en las reformas decisiones económicas que todavía no se adoptan. Por decirte, hay una reforma tributaria, va a cambiar los números tributarios, pero eso no se conoce, y cuando se lo aplique tendrá que ver el impacto en las cuentas del presupuesto, pero eso no está ahí. Que mañana quieran subir algún tipo o eliminar algún subsidio, eso tampoco está. Y así podemos citar ejemplos. Entonces, en resumen, yo te diría de esta primera intervención, tal vez tomarle con muchas pinzas a la proforma presupuestaria, porque en la práctica, voy a exagerar el calificativo, pero se convierte casi en una fábula entre lo que se aprueba y lo que finalmente termina ejecutándose. Sí, porque ya habían algunas voces de protesta, entiendo yo no he analizado en profundidad lo que salió aprobado, pero por ejemplo vi ahí en redes que se quejaban sobre
disminución en los presupuestos de algunas universidades. Eso, digamos, también hay que reconocer, Mauricio, y alguien se quejaba de que se había completado solamente el 58-60% de ejecución de la proforma de este año, pero también hay una cruda realidad. Tú puedes gastar lo que tienes, lo que no tienes, si no hay dinero no puedes gastar más. Entonces no es un tema de necesariamente de ineficiencia, es un tema de cuántos recursos realmente hubo. Bueno, no conozco exactamente ese tema puntual de las universidades y por qué hay el reclamo, pero más allá del tema puntual, eh, puede ser, ahí voy a especular, que en la proforma el Ministerio de Economía vio la ejecución del presupuesto asignado a ese sector el año anterior y hay un argumento que es, oye, si no te pudiste gastar más del 60% de lo asignado a pesar de estar en la proforma, ¿por qué me vuelves a pedir el 100% si Así no es. tienes un ritmo de gasto de ese nivel? Puede ser que sea otra decisión, pero sí hay un problema de gestión enorme. Y si ha existido con las universidades, bueno, pero no es el único sector. Ahí podemos ver muchos otros que no se dan, no se ejecutan. Fíjate, obras públicas. Ahí por un problema de estructura de presupuesto, porque el momento del valor del presupuesto uno le empieza a restar la nómina, el gasto operativo del Estado, el pago de la deuda pública, los subsidios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto queda para obra pública? El 2%. Y a veces queda más, pero no hay la plata. Es decir, falta la liquidez para poder atender. Y ahí, por ejemplo, se subejecuta el presupuesto. En obra pública, en el ejemplo que estoy citando. Y así podemos enumerar una serie de beneficiarios de los recursos del Estado que no se los usa, y eso es un problema porque es una demostración que no hay rendición adecuada de cuentas, que el nivel de eficiencia en el impacto del gasto público no es el que se supone que debe ser, y eso es algo que se tiene que regularizar. Lo que sí es verdad es que los fondos asignados, por ejemplo, a los gobiernos seccionales, que por ley hay que transferir, eso también es un tema de que se transfiere y no saben qué se va a la plata y en Correcto. qué se utilizan los fondos. Y cuando no se transfiere todo porque falta liquidez, obviamente hay el reclamo de los GATS contra el gobierno central. Alguna vez hablábamos contigo sobre qué pasaría si en el Ecuador se hiciera un ejercicio de un presupuesto base cero. ¿Tú crees que eso sería posible insistir? Verás, yo alguna vez comenté sobre el particular. La idea desde un punto de vista de finanzas privadas hace sentido. En el caso de las finanzas públicas le veo complicado de aplicar. Y le veo complicado porque tú ya tienes preasignaciones. En el presupuesto base cero supuestamente vas poco a poco eh, gastando conforme se viene. Aquí no puedes. Tienes que, fíjate el ejemplo que citaba, tienes que ya de ley y de entrada poner valores de gasto. Se cumplan o no se cumplan. Entonces, eso legalmente hablando le veo complicado a menos que hagan alguna reforma legal y yo diría inclusive constitucional, porque en la Constitución está lo Lo del de salud educación y en lo de salud. la educación y lo de los gastos también, Claro. que el 20% del ingreso tributario y el 10% del petrolero. O sea, no le veo tan simple trabajar bajo ese concepto en el tema público por las razones que te acabo de citar. Ahora, veía un video que circuló hoy día, Alberto Costa Burneo, sobre la gestión financiera o macroeconómica del gobierno, aplaudiendo, digamos, ciertos resultados. A producto de esto ha bajado el riesgo país. El Ecuador no todavía, pero se acercaría, digamos, un momento dado a la posibilidad de volver a poder financiarse en mercados internacionales, a emitir bonos. ¿Cómo evalúas tú ese performance financiero o fiscal o macroeconómico del gobierno en estos dos años que ha estado de gestión? A ver, si tú le tomas una foto a cómo inició el gobierno y qué es lo que ha hecho, yo te diría estamos mejor. Es decir, el gobierno concretó un acuerdo internacional,
ha tomado decisiones difíciles, el tema del IVA, el tema de los subsidios a las gasolinas, del diésel, y eso de alguna manera da una pauta de que sí hay una especie de convicción de a dónde tiene que caminar. Ahora, si a mí me preguntas, ¿eso es suficiente? La respuesta es no es suficiente. Es demasiado poco, pongámoslo así. No quiero menospreciar el esfuerzo, pero es demasiado poco por infinidad de razones. Fíjate, el que el riesgo país baje a menos de 600 puntos, eso no te garantiza que va a haber inversión extranjera. Porque para que haya inversión extranjera, aparte de tener un riesgo menor, obviamente, tú necesitas otras reformas donde no hemos caminado. La reforma laboral, no hemos caminado. La reforma a la seguridad social para que el Estado pueda liberar recursos para obra pública, no hemos caminado. El ponerse de acuerdo entre el Estado y el seguro cuánto mismo es la deuda y la forma de pago y sobre todo la deuda de salud, tampoco lo hemos hecho. El rol del Estado para que el Estado no se mete en actividades que no le compete y que eso puede ser una invitación para la inversión extranjera, no hemos caminado. Entonces, el riesgo país que esté menos es bueno, nos abre opciones de entrar en el mercado de capitales internacional, pero no nos garantiza inversión extranjera. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el riesgo país es una lectura de los mercados, yo te diría, sobre el cumplimiento de obligaciones externas fundamentalmente, pero no te mide necesariamente la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esto que estoy diciendo del rol del Estado, estas cosas del riesgo país, no lo considera mucho. Dice, bueno, con lo que está haciendo puede pagar, con lo del IVA, lo de esto, puede pagar la deuda. La respuesta es sí. Entonces, premiémosle con una reducción del riesgo. No le quiero menospreciar, yo no digo que sea malo, yo creo que es bueno. Pero lo que sí creo que debemos tener todos claro es que este es un indicador de corto plazo que se concentra en ver la viabilidad del cumplimiento de la deuda, pero no porque tengamos un riesgo país más bajo, el país no pueda tener problemas de mediano plazo si no corrige estas otras cosas que estamos comentando. Mauricio, contigo hemos hablado varias veces en varias entrevistas con respecto a la tendencia histórica en el gasto. El Ecuador, tú fuiste ministro 2 veces, en el gobierno de Lucio Gutiérrez tú dejaste las cuentas bastante ordenadas y de allí en adelante el Ecuador lo que ha generado ha sido un creciente desorden. El gran desorden lo imprimió el gobierno del presidente Correa, aunque digan que no, y acostumbró al país a un ritmo de gasto no sostenible, porque tú no puedes, es como que si tú acostumbras a tu familia a gastar producto de que te ganas puntualmente una vez la lotería y dices, bueno, ahora sí voy a poder mantener un ritmo de gasto mucho más alto y no está de la mano con tu sueldo mensual. Eventualmente te va a explotar el problema, por más que tú pongas tarjetas de crédito y demás, algún momento dado te explota. Y eso es lo que el Ecuador vive todo el tiempo. Seguimos creciendo en la deuda, seguimos manteniendo un gasto alto y en algunos casos ha ido creciendo. Y en algún momento dado tiene que haber un modelo, tiene que haber un esquema de responsabilidad fiscal que no es ninguna mala palabra, sino lo que elementalmente uno hace en su vida privada o trata de hacer en su vida privada, que es mantener gastos de acuerdo a tus ingresos. Me parece que el Ecuador no acaba de alinearse todavía en eso. Tú bien dices, y lo dice también, como te digo, tu colega Alberto Costa Burneo, se ha hecho una mejor labor, se ha avanzado un poco más en estos 2 últimos años, pero todavía es insuficiente. Además hay un problema en esto y que te da la pauta del comportamiento, Giovanni. Lo que se logró el primer año del gobierno se reversó después. Fíjate, el año pasado tuvimos contracción económica por el problema energético, entre otros factores. Pero el déficit fiscal actual es similar al que recibió el mismo gobierno del periodo del régimen del expresidente Lasso. Es decir, mejoramos de manera muy, yo diría, coyuntural en un año y volvimos a desmejorar en el siguiente, a pesar de las decisiones que hemos tomado. Eso también te dice que lo que hemos hecho está bien, pero no es suficiente. Y yo entendería que muchas decisiones son políticamente costosas y a veces los gobiernos no están dispuestos a adoptar. Pero obviamente el problema está ahí.
O sea, no nos estamos inventando. La proforma se aprobó el día de ayer con 5.500 millones de dólares de déficit fiscal. Eso es similar al que tuvimos al inicio de la gestión del actual gobierno. Pero 5.000 millones sería el hueco que necesitaría financiar el próximo año, aparte de los vencimientos de la deuda. Correcto, porque eso es solamente la diferencia entre ingresos y gastos. El pago de capital de la deuda está fuera. Por eso es que el total de necesidad es mucho más alto. Son como 11.000. Los atrasos. Son como 15.000 millones. 15.000 millones. ¿Y cómo lo vamos a conseguir, claro, Mauricio? ¿Cómo vamos a hacer el próximo año? No es que vamos a girar un cheque de 15.000 Correcto. millones, no tenemos. Pero lo que sí vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo mucho tiempo. Refinanciando. Por ejemplo, vence la deuda interna, vencen 4.000 millones de deuda, entonces pagas los bonos que vencen con emisión de nuevos bonos. Entonces, pagas deuda con deuda en definitiva. Y abres, lamentablemente, en la generalidad, un hueco más grande para tapar un hueco más chico. Eso es medio un círculo Ponzi. Por eso. Pero en algún momento de la historia se pusieron límites al tema del crecimiento de la deuda. ¿Esos límites constitucionales siguen o no? Siguen, sí siguen. Se puso un tope, pero ese tope está considerando lo que se llama la deuda consolidada. Es decir, la que neteas tú entre entidades del Estado. El Estado con la Seguridad Social, el Banco Central con el Estado. Pero no la deuda agregada. Esa deuda agregada es la de los 80.000 millones, que ya está totalmente fuera del 60% de techo. Claro. Pero lo otro todavía tienes algo de espacio por este neteo, pero eso no quiere decir que sea sano, pues. Es decir, que es como que tú te midas la temperatura después de salir de una ducha helada. Probablemente va a ser diferente que si te mides la temperatura con el sol de enfrente. Entonces, no es el indicador el mismo, digámoslo así, en un caso y el otro, pero el problema está ahí, la deuda está ahí. No es que el Estado pueda decir, ya no pago el 40% de las pensiones mañana. Hay que ponerle un límite, obviamente, un techo, pero si no pagas la seguridad social sin reforma, no puede pagar pensiones tampoco. Oye, Entonces, sí, adelante. Son problemas que están ahí y no están resueltos, y eso el riesgo país poco captura. Y te voy a decir algo adicional que no quiero olvidarme. En la consulta popular, que fue, de acuerdo a la gran mayoría, un revés para el gobierno, estaba la pregunta de si vamos a tener o no, o si queremos o no tener una asamblea constituyente. Esa asamblea que era empujada por el gobierno, nadie garantiza que no podía haber sido conformada por una mayoría opositora. Correcto. Imagínate que hubiera sido una mayoría opositora al régimen. Se hubiera opuesto al programa económico, con todo el poder de una asamblea constituyente, y eso era un riesgo para todos. Altísimo. Hasta para los tenedores de deuda. Por eso es que lo que fue malo en una primera instancia no necesariamente es malo ahora. Y esto hay que tenerlo presente también. ¿Y qué pasó? Perdió el gobierno, pongámoslo entre comillas, la consulta, y lo primero que tuvo fue 300 millones más del Banco Mundial y baja del riesgo país y la aprobación del programa con el fondo en el desembolso que se hizo, y aquí como que no ha pasado nada. Pero eso no debe verse como que ya cumplimos el deber y ahí quedó la cosa. No, hay mucho por hacer. Para empezar, lo que estamos hablando del propio déficit, que sigue siendo una cifra absolutamente grande. Volviendo a lo que tú decías de que realmente la deuda ha sido creciendo, que está por encima de la agregada, por encima de 80.000 millones, y que estamos inclusive consiguiendo deuda para pagar deuda, etcétera. Eso hasta qué punto se puede mantener, y el tema es que no es un problema solo de Ecuador. En general, la mayor parte de los países del mundo, inclusive los que consideramos ordenados y primer mundo, también están endeudados hasta la cabeza. Entonces, ¿hasta qué punto los países pueden aguantar niveles de endeudamiento altos? A ver, es diferente tener nivel alto de endeudamiento con opciones de financiamiento que sin opciones de financiamiento. O dicho en otras palabras, no es lo mismo tener una relación del 60% del PIB en deuda con los mercados abiertos a prestarte que con los mercados cerrados. No es lo mismo.
porque cuando no tienes el suficiente financiamiento, tienes que conseguir en condiciones Caras. inadecuadas, y eso sí te resta recursos, por ejemplo, para políticas internas. En cambio, en el otro es como una especie de grifo que te sigue entrando el financiamiento. Eso pasa con los países grandes, con los propios Estados Unidos. Con los propios Estados Unidos, entonces, como que tienen abierta ahí la posibilidad de entrar en los mercados. Eso sí te da el riesgo país, eso te abre puertas. Pero si tú me preguntas, ¿esto es sostenible en el tiempo? Yo te diría que no necesariamente, porque algún rato esto no va a tener viabilidad. Algún rato el financiamiento abierto se va a cortar o se va a empezar a reducir. Y ahí los países van a tener que entrar en una especie de apretón para ver cómo manejan. Fíjate, el Fondo Monetario se crea en el 44. ¿De qué se crea? ¿Cómo se crea el Fondo y el Banco Mundial? Después de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial se acaba en el año 45, 40. Y crean esto como un mecanismo de apoyo a los países para que busquen salir de la crisis. Ya hubo una crisis de deuda por la propia guerra, y donde los multilaterales empezaron a dar financiamiento a las naciones miembros. Bueno, han pasado ya bastantes años de eso, 80 años, y tenemos un problema de sobreendeudamiento también de muchos países. Así que no digo que vaya a pasar una guerra, pero sí, mundial me refiero, pero sí creo que esto, así dejarle abierto al infinito, no le veo como que no tenga una salida complicada. Solo por curiosidad, digamos, de los países del mundo y uno que ponía como modelo los europeos y los norteamericanos, casi todos ellos también están con altos niveles de endeudamiento. ¿Qué países son excepción? ¿Qué países? Porque Estados Unidos está muy endeudado, Francia muy endeudada, España endeudada. ¿Qué países son excepción? Verás, los países nórdicos son menos endeudados, de Europa del Norte. Suecia, Finlandia, Noruega, algunos países asiáticos también, y en América Latina tienes deuda más manejable en países como Uruguay, Chile. hasta cierto punto Chile, Paraguay. O sea, sí existen algunos que no se les ha ido la mano tanto. Volviendo al tema del local, tú mencionabas el IES y en la relación, hay varias cosas que dan vueltas en la cabeza sobre el tema del IES, ¿no? Lo uno es lo que ya hemos hablado contigo sobre el tema pensiones, que no se ha resuelto, a pesar de que hay un documento hecho por buenos expertos con recomendaciones claras. Pero hay este problema también de lo que le debe el Estado al IES. Hay esta deuda permanente del Estado del IES, hay esta obligación del aporte que tiene que hacer del 40% el Estado. ¿Eso qué futuro tiene? Porque esto es como una bola de nieve que sigue creciendo y es algo como que no se puede cumplir y al mismo tiempo se mantiene. ¿Qué se puede hacer al respecto de esto? A ver, fíjate, el Estado tiene obligaciones de variada naturaleza con el seguro, con el IES. Una es la deuda en bonos, que es parte de la deuda interna y es una parte gruesa porque son como 13.000 millones. Es decir, no es una cifra pequeña. Que es dinero de los aportantes prestado al uso del gobierno nacional. Correcto, es la caja o los excedentes de caja que ha tenido el seguro y que para no dejar la plata, porque también tiene un mandato de invertir esos recursos, ha comprado papeles del Estado. Y esa cifra, el saldo actual es más o menos 13.000 millones. Esa es una deuda. La otra es la deuda en salud. La deuda en salud es por la derivación de pacientes de la salud pública a los hospitales del Seguro Social, atendidos, y obviamente todo eso está cotizado. Ese número no está claro todavía. Lo que sí está claro es que menos de unos 5.500 millones de dólares no es. Entonces esa cifra se suma a la deuda que tiene el Estado con el seguro por concepto de la emisión de papeles. Segundo tipo de deuda. El tercer tipo de deuda es la deuda de la Constitución, donde el Estado se obliga a entregar el 40% del valor de las pensiones. Ahora,
Este aporte, de acuerdo al presupuesto, por cierto, el que se acaba de aprobar el día de ayer en la Asamblea, esta deuda representa aproximadamente, según el Ministerio de Economía, 2.600 millones de dólares. Okay. Pero ese no es el número que tiene el seguro. El seguro dice que esa deuda equivale a 3.400 millones. O sea, ahí tienes 800 millones de diferencia donde no hay acuerdo todavía. ¿Y por qué hay esa diferencia? No entiendo. Porque las formas de cálculo son distintas. La metodología es otra. Los puntos de partida que hace el número el ministerio es distinto al que hace el seguro. Entonces, eso requiere una comisión técnica, pongámoslo así, entre las dos instituciones para ver en cuánto mismo se queda. Pero de cualquier manera, sea cual fuera el número, eso no funciona sin una reforma a la seguridad social. Porque si tú le proyectas el aporte de las pensiones hacia adelante, esto en 2 años más son 5.000 millones. Claro. Y eso, así esté escrito en la Constitución sobre piedra, no se va a poder cumplir. Claro, no lo puedes. Por eso es un saludo a la bandera, porque no lo vas a poder pagar. Claro, entonces, ¿qué es lo que se pretende? Darle una viabilidad a que el aporte continúe, pero con una reforma a la seguridad social y con un techo que pueda decir, por decirte, no más allá del 3% del PIB. Nunca puede ser el aporte más allá del 3% del PIB. Y ahí le acotas un poco y le das viabilidad a las finanzas públicas en cuanto al aporte a la seguridad social. Pero eso no te va a funcionar para pagar pensiones si no tienes reforma en la seguridad social en sí misma. Que tampoco se ha hecho. ¿Dónde están lo que no hemos hecho? Entonces ahí tienes un ejemplo. Ahora, toda esa deuda que estamos hablando, todo el acumulado de esas deudas no es que se vence mañana. Correcto. No es que el Estado tiene que girarle un cheque. Esto se va venciendo en el tiempo. Estas son obligaciones, en el caso del 40%, hasta que cambien la Constitución. Es decir, esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Lo de la salud que expliqué, no hay todavía acuerdo. Y cuando ya esté todo eso pulido, ya parece, estamos hablando ya bastantes años de esto, cuando todos esos números están pulidos, habrá que ver una forma de pago adecuada para las partes, tanto Exacto. para el fisco cuanto para el seguro, sin descuidar los compromisos del seguro con sus afiliados. Y si ahora le metes el ruido de que la prestación de salud pasa a la salud pública, ese es otro animal que habrá que discutirlo en Exacto. su momento y que yo puedo explicar un poquito de qué se trataría y cuáles son las preguntas todavía sin respuesta. Hablemos de eso ahora regresando del corte. Vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, ex candidato a la vicepresidencia de la República e importante asesor económico y financiero. Mauricio, hablábamos al corte sobre el tema salud, que es una de las principales aspiraciones de la población, uno de los temas que, aparte de la inseguridad, más incomodidad e insatisfacción generan en la población. Y mencionábamos sobre un posible cambio a la estructura general. En algún momento dado el presidente habló de pasar el tema salud solamente al ministerio. Creo que a mucha gente no le gustó porque consideran que el ministerio tiene peores servicios que el IES, pero lo cierto es que algo hay que hacer con respecto a la reforma integral de la salud en el Ecuador. Tú decías que tenías algunas ideas al respecto y hay algunos modelos de otros países, no solamente nórdicos, europeos, Colombia mismo tiene un modelo distinto, Chile, que podrían adaptarse al Ecuador. A ver, aquí hay dos temas que hay que mencionar, creo yo, de entrada. El primero es que el IES en el Ecuador se diferencia de la mayoría
de los institutos de seguridad social de toda la región. ¿Por qué se diferencia? Porque en el Ecuador el Estado aporta, como hablábamos hace un momento, con el 40% para mantener las pensiones. Supuestamente, las instituciones de seguridad social deberían por sí solas generar los recursos para poder pagar las pensiones. No es el caso de Ecuador. Y el segundo elemento que se diferencia del resto de países es que en el Ecuador la seguridad social y el IES en este caso tiene dos tipos de prestaciones: la de jubilación o pensiones, como le quieran llamar, invalidez, vejez y muerte, abierto ya por tipo D, y el tema de salud. En la mayoría de los países la salud no brinda el seguro, no hay hospitales de salud, no hay prestaciones de salud por parte de la seguridad social o de los institutos de seguridad social. Entonces esto de entrada es distinto. El presidente efectivamente hizo un anuncio de que la prestación de salud pasaría a ser atendida por la red de salud pública. Pero ese anuncio, que yo creo que técnicamente sí puede ser válido, sí puede tener sustento, se convierte, creo yo, en un problema hasta de orden político, porque hay muchas preguntas sin respuesta y ya se lanzó este anuncio. ¿A qué me refiero? Fíjate, el aporte a la seguridad social que hacemos todos tiene dos componentes, o tiene algunos componentes. El aporte total es aproximadamente el 21%. De ahí, alrededor del 11% es aportado por el empleador, un poco más del 10% por el empleado. La suma da cerca del 21%. Pero de esos 21 puntos, si no recuerdo mal, 6 puntos van destinados al área de salud. Entonces, si el día de mañana la salud pública pasa, la salud de la seguridad social, o la prestación de salud de la seguridad social, perdón, pasa a la salud pública, ¿qué va a pasar con esos 6 puntos? ¿Que ya no se van a aportar? ¿O esto va a ser reemplazado por impuestos? ¿O cuál es la figura? No hay respuesta a eso. Segundo, de los 35,000 empleados que tiene el seguro, la mayoría son del área de salud. ¿Qué va a pasar con ese personal? Enfermeras, médicos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Pasan, asumamos que pasan en las mismas condiciones que tenían, no pierden sus derechos, su jubilación, su tiempo de trabajo a la salud pública. ¿Qué pasa con el nivel o la equiparación entre ellos y el personal médico y de enfermería y en general de salud del área pública respecto a ellos? Tienen que compensar. Ahí es otro tema que no tiene tampoco respuesta. Tercero, ¿qué pasa con la deuda del Estado en materia de salud con la seguridad social? Y por lo tanto, ¿qué pasa con los activos de la seguridad social, como son 101 unidades médicas, donde están hospitales, centros de atención, etcétera? ¿Que vamos a buscar netear la una cosa con la otra? Cuarto elemento, lo que tú comentabas. Si tú le preguntas al afiliado de la seguridad social, tiene la percepción, y puede ser que ni siquiera sea una percepción, sino la realidad, que la atención en los hospitales del seguro es mejor que la atención en los hospitales públicos. Claro. El Carlos Andrade Marín, de acuerdo a la lectura, da mejor atención y hasta pueden decir es mejor que el Eugenio Espejo. Esto no puedo decir que sea efectivamente así, simplemente te digo la percepción. Que correcto. Eso para el afiliado va a ser un problema si el día de mañana y no se va a su hospital, pongámoslo en comillas, y le toca irse a cualquier hospital público, al Pablo Arturo Suárez, al Eugenio Espejo o al que sea. Entonces, en Quito, estoy hablando de los hospitales de Quito. Entonces, eso obviamente es otra pregunta sin respuesta. Entonces, un poco para responder tu inquietud, yo creo que como concepto no me parece mal, pero hay que, creo que trabajar mucho en estas y en otros problemas que se van a
suceder si es que finalmente hay una decisión del gobierno de no seguir brindando atención de salud a los afiliados de la Seguridad Social y que estos pasen a la red pública de salud. Porque también otra de las ideas que da vueltas es el hecho de que más bien el seguro, lo que le brinde a uno una especie de seguro de salud, te dan una tarjeta, tú eres el afiliado a este seguro de salud que lo administra el IES o alguna dependencia del IES, pero que deje de ser prestador en sí de la operación de salud que ya sabemos que la ha venido haciendo. Hay problemas de ineficiencia, problemas en algunos casos de corrupción y en algunos casos problemas de mala calidad de gestión, en otros casos mala calidad de servicio, en algunos casos, como tú dices, también ha habido buenas experiencias, pero ya le quedaría al usuario escoger. Tengo mi tarjeta, si me gusta el servicio que me da el hospital A o el B o el C, ya sea propietario el IES o el ministerio o un operador privado, yo voy y escojo y luego lo que hace el seguro es pagarle al prestador de servicio. ¿Por qué no se puede hacer algo como eso? Verás, todo está sobre la mesa, Giovanni. O sea, esta podría ser una alternativa, pero habría que ver inclusive si legalmente se lo puede hacer. Ya, porque tú, por ejemplo, bajo el principio de libertad, en el caso de los estudiantes que quieren acceder a colegios públicos y universidades públicas, no es tanto así. Correcto. Entonces, habría que ver el andamiaje legal que dé espacio para un mecanismo de esta naturaleza, pero y otras alternativas podrán ser analizadas en su momento, pero el problema es que ya lanzaste el dardo. La idea. Claro, y ahora tienes que empezar a trabajar para que esto funcione, y funcione bien, porque imagínate lo que sería que pases toda la área de salud a la pública y colapse más de lo que ya está. O sea, sería terrible. Y el gobierno le va a rebotar el problema, porque el gobierno es parte de propietario, pongámoslo así, del Seguro Social, pero no es el único. Y además es minoritario, recuerda. Correcto. El que aporta es el Estado aporta con el 40%, pero el 60% es de todos nosotros. Bueno, pero esa es otra de los grandes interrogantes, y es el hecho de la gobernanza del IES. O sea, en muchos gobiernos parecería que el IES fuera una especie de ministerio que lo controla un presidente y dice, préstame dinero y tiene un representante, evidentemente los trabajadores y los empleadores y demás, pero parecería que se maneja como una especie de instancia del Ejecutivo. Pero la gobernanza no debe ser así, la gobernanza debe ser totalmente independiente, debería ser técnica, independiente, y debería estar bien representado tanto empleadores como empleados, como sector público, porque también es un empleador, pero no parece que se maneja de esa manera. Lamentablemente tú tienes razón, no se ha manejado, eso tendría que ser administrado técnicamente, con personal experto en lo que es aseguramiento y si es salud, en temas de salud, y eso no se ha dado, y ha sido un botín inclusive político. Correcto. El manejar el seguro social, y esto obviamente le ha hecho mucho daño, porque los problemas de salud que cuando yo estuve en el ministerio, los peores problemas de corrupción que vi fue en el área de salud. Claro. Y lamentablemente no solo en la salud pública, también en la salud y la seguridad social. Y si esto tú no entras a limpiar, esto simplemente no va a funcionar. Y hablando de limpiar, también un tema que hemos hablado de forma recurrente contigo a lo largo de los años es sobre el tema del gasto corriente y de cómo, y lo acabas de decir en la primera parte del programa, ya en la parte de inversión pública queda muy poco dinero, casi nada, 2%, y en algunos casos no ha habido obra pública, porque no queda. Pero el gasto corriente, el gobierno hizo un pequeño esfuerzo que creo que quiso rebajar 150 millones, y en algunos temas rebajó personal en algunos ministerios, pero tú has explicado también varias veces que de lo que tú tuviste la realidad cuando fuiste ministro en la época de Lucio a lo que tenemos ahora, el Ecuador se ha acostumbrado a vivir con tres veces lo que estabas acostumbrado a vivir, y no es que sentimos en la calle 3 veces mejor salud, ni 3 veces mejor educación, peor aún 3 veces mejor seguridad. Entonces, ¿por qué creció tanto esto? ¿Por qué se desbandó tanto de esto? Y me imagino que, claro, regalar o entregar o sumar es fácil, pero quitar es difícil. Es un problema esto no se trata de estarle echando siempre la culpa, pero en este caso lamentablemente yo te diría
la mayor parte de los problemas fiscales que seguimos teniendo son consecuencia de esos 10 años de excesos que se produjeron en el gobierno del expresidente Correa. Lamentablemente digo porque no se trata de echarle la culpa a alguien, se trata de ver la realidad. El tamaño del Estado, el tamaño de la nómina, la asignación sin financiamiento para sectores. Fíjate que solo en el área de salud, que estábamos hablando del seguro, se le asignó la responsabilidad de brindar servicios de salud a los hijos de los afiliados, hasta 18 años, y no se le dio las fuentes de financiamiento. Entonces se le ha dañado a las finanzas públicas y en este caso la seguridad social por todos los lados. En mi época, en el gobierno del expresidente Gutiérrez, yo tenía una participación en la nómina pública que equivalía más o menos al 5% del PIB. Ahora es más del 9% del PIB. Y como tú bien anotabas, habrá mejorado en esa proporción la atención en hospitales públicos, los temas de justicia, seguridad o educación. Yo creo que no. Yo creo que la percepción es que no. Lamentablemente esto no va a funcionar. Y como tú hablas del gasto corriente, solo para que tengan una idea, ¿tú sabes cuánto es el valor más o menos del gasto corriente y de los impuestos en el año 2025? El codificado a octubre, el codificado es lo que cerraría el año, digamos así, en base a lo que ha ocurrido hasta el mes de octubre. El gasto corriente es aproximadamente 23 mil millones de dólares. ¿Y tú sabes cuánto es el aporte tributario al ingreso? ¿Cuánto? 16 mil millones. Es decir, todos los impuestos que se pagan en el Ecuador no alcanzan a cubrir el gasto corriente. Menos espacio va a haber para hacer gasto de que entiendo que lo obligaba la Constitución, ¿no? Que tenía que ser financiado con ingresos corrientes, o sea, con gasto corriente. Hay una norma que te habla de la equivalencia entre ingreso permanente y gasto permanente. Y el ingreso permanente es básicamente el tributario, no el petrolero. Pero ahora ya ese tema se olvidó. Se ha dado tantas vueltas, le meten ciertos tipos de gastos corrientes en gastos permanentes o de capital porque dice que son proyectos sociales y le hemos de alguna manera ensuciado a la norma para poder seguir cumpliendo cuando en la práctica no es así. Fíjate, los 2.600 millones de dólares que se transfieren o 3.000 millones de dólares anuales que se transfieren a los GATS está registrado en el presupuesto como gasto de capital. Como que el 100% de lo que entregas se va a inversión. Y no es así, pues. La gran mayoría no se va a inversión. Claro, la minoría. Eso termina siendo para la operación de los municipios, de las prefecturas. Mauricio, pero con el escenario que hemos hablado y como se empezaría el 2026 con esa proforma aprobada, con los ingresos determinados, con el hueco que ya hemos descrito entre lo que hay que pagar de deuda más el hueco corriente de los 5.000 y pico de millones, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que le quedarían para cubrir el hueco del próximo año? Ya en parte nos ha explicado porque lo que se vence se tendría que conseguir nueva deuda para pagar el capital, pero más deuda, más impuestos, hay espacio para más impuestos. Este año no ha habido reforma fiscal, sin embargo en la ley de fundaciones se puso un tema que se puede considerar un tema fiscal porque hay el tema de las utilidades no distribuidas que de todos modos va a significar un ingreso adicional al Estado. ¿Qué camino nos queda el próximo año para financiar todo ese hueco? Bueno, en el presupuesto o en la proforma aprobada está una serie de fuentes de financiamiento. Los multilaterales, ahí tienes tú una fuente importante y el acuerdo con el fondo es una pieza en eso. El tema de salir a los mercados también está puesto. La idea inicial era que se hagan con al menos 1.000 millones. Si el riesgo país llega a bajar un poco más, tal vez sí pueden entrar en los mercados, es otra fuente de financiamiento. El tema de deuda bilateral, algo puede estar ahí metido también. Y en deuda interna está lo del seguro social, la renovación de los vencimientos de CETES. Todas esas son las fuentes de financiamiento del presupuesto para el año 26.
Pero algo que no me quiero olvidar tampoco es que en este año, hasta octubre, ¿sabes en cuánto ha aumentado frente al año pasado, enero, octubre, el mismo periodo? El gasto, 8%. 8%. ¿Y sabes cuánto aumentó el ingreso en el mismo periodo? ¿Cuánto? 1%. Entonces, ¿qué empresa puede funcionar? Ninguna. Si tú estás gastando 8% más este año que el año pasado y cuando tu ingreso sube solo el 1%. Entonces eso sí es un problema y eso te da la pauta de que a pesar de la baja del riesgo país, a pesar de los acuerdos internacionales, ahí tienes un problema. Tienes un problema estructural que no hemos podido corregir. Claro, por eso hablamos al inicio de la entrevista con respecto al presupuesto base cero, es decir, en tu vida real y privada, tú puedes gastar solo lo que tienes o te endeudas hasta el punto que puedas endeudarte. Pero llega un momento dado que ya no hay tarjeta que aguante. En la parte pública, los estados logran hacerse todos estos malabares para seguir endeudándose y seguir creciendo en el gasto. Y el tema no solamente es los dólares gastados o el número de personas, es que también, y lo hemos hablado en el pasado, es el tema de reestructurar, hacer una reingeniería de procesos y de entender realmente todo lo que significa la burocracia y lo que realmente agrega valor y lo que no agrega valor. Yo no quiero satanizar a la burocracia porque hay servidores públicos absolutamente necesarios y gente muy positiva y muy comprometida con el país, pero también hay otros puestos que se crearon en su momento y que básicamente están ahí para cobrar un sueldo, ¿no? Bueno, te di los números de cuánto representaba la nómina hace 25 años o 23 años y cuánto es ahora. El otro es que este momento el número de empleados públicos del gobierno central son 490,000. El número de empleados del resto del sector público, entidades autónomas, entidades de control, GATS, etcétera, son como 200,000 más. Y los jubilados públicos son como 150,000. Entonces, divide 5,000 que decían que habían salido para 600,000. No es nada. No es nada. No es nada. Y además los 5,000 ni siquiera creo que salieron 5,000, sino que entraron reemplazando a algunos que salieron. Esto fue dicho por el mismo gobierno, no lo digo yo. Entonces, ahí no ha habido ningún esfuerzo de reducir la nómina, no ha habido nada. Y ese es un tema como nadie quiere hacerse cargo porque es una papa caliente. Correcto. Y lo que tú complicada decías, así de manejar, pero es un problema. Como tú decías, siempre hay un costo político en esas decisiones duras. Gracias, Mauricio, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por dedicarnos esta hora y también gracias a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.